este último video vamos a completar el tema de funciones y extender lo que ya hemos aprendido, que es cómo trabajar con funciones ahora en el caso particular de los arreglos. Pero para eso vamos a comenzar trabajando primero con un caso del video anterior. Podemos ver en pantalla el ejemplo de esta función, la cual hemos llamado nota promoción, y la cual recibe dos argumentos. Un argumento serán los puntos de las evaluaciones conceptuales y otro los puntos de la EA. La idea es que esta función nos calcule la nota final en el caso de promocionar. Recordemos que entonces una función tiene un prototipo, en este caso el prototipo lo encontramos arriba del programa principal, y luego tenemos abajo la definición de la función. Podemos ver entonces que tiene dos argumentos enteros y que va a devolver un entero. Podemos ver en la definición que lo que hacemos es aplicar la fórmula que ustedes pueden encontrar en el programa de informática para calcular la nota final y aplicar finalmente la función matemática de redondeo, round, que nos va a redondear esta nota a un valor entero. Si probamos a ejecutar este programa, vemos que tenemos distintos llamados de esta función, las que tenemos en el programa principal, y donde hemos puesto distintas situaciones que nos pueden ayudar a entender en qué rango van a estar las notas. Tenemos el caso entre si tenemos 40 puntos en las evaluaciones conceptuales y 60 en la EA, serían los dos casos de mínima, y tenemos casos intermedios hasta llegar al caso de máxima, que sería haber obtenido 60 puntos en las evaluaciones conceptuales y 100 en el EA. Si compilamos este ejemplo y ahora lo ejecutamos, ¿sí?, veremos entonces que lo que obtenemos son de alguna manera las diferentes notas que podemos obtener. Por ejemplo, un 6 en el caso de obtener 40 puntos en las EC y 60 en el EA, y en el caso de obtener 100 puntos en la EA podríamos llegar a un 9, o en el caso de haber obtenido en las EC 60 puntos, el rango de notas que podremos tener va de 8 a 10, 8 en el caso que obtengamos 60 en la EA y 100 obviamente en el caso, vamos a obtener un 10 en el caso que obtengamos 100 puntos en la EA. Bien, ahora lo que quiero mostrarles rápidamente es cómo se visualiza este código. Vamos a usar la herramienta que se conoce como visualización de C++, que está en la página de Python Tutor, ¿sí? Esto es una versión experimental para visualizar el código. Y rápidamente voy a mostrar, ejecutando esto, qué es lo que está pasando, ¿sí? Fíjense que una vez que entro en la función, mis dos argumentos toman un valor, en este caso estamos en el primer llamado, que es 40 y 60, y algo importante que no hemos prestado atención hasta ahora, es que lo que estamos haciendo es que estos valores se copien a la función. De alguna manera la función tiene variables que tienen un alcance local, en este caso puntos SS y puntos EA, y cuando yo llamo a la función lo que estoy haciendo es copiar estos valores en esas variables para trabajar y así calcular el valor de la nota final. Ahora bien, vamos a trabajar con un ejemplo en el cual vamos a querer no que la función nos devuelva solo un valor, como es el caso de la nota final, sino también que nos diga cuál es el resultado de la fórmula y ese resultado cómo lo llevamos al caso de una nota entera. Veamos ahora entonces el caso donde queremos que nuestra función nos devuelva, tomémoslo entre comillas, porque vamos a ver que esta función en verdad no devuelve nada, de hecho dice void, indicando que es una función que no devuelve, pero nuestra intención es que podamos entregar al programa principal más información que solo un dato, como que estamos limitados cuando la función devuelve algo. Y esto lo vamos a hacer a través de un concepto que se llama de transmisión de valores, de transmisión por referencia y no por copia de valores. Hasta ahora, cuando llamábamos una función, lo que hacíamos era copiar datos a la función. En cambio, ahora cuando llamemos una función, podemos agregar a la copia la posibilidad de que se le dé acceso a ciertas variables de mi programa principal por referencia, y de esa manera mi función puede escribir resultados en esas variables que de alguna manera el programa principal le está prestando a la función para que las utilice. Fíjense que en este caso nuestra función tiene 4 argumentos. Si vamos a la definición, vemos que los dos últimos aparece el símbolo ampersand, también lo habíamos visto en el prototipo,
y eso indica que estos no son valores que se van a copiar a la función, sino que se va a pasar una referencia a una variable que existe en el programa principal. De hecho, si vamos a ver nuestro programa principal, cada vez que yo llamo a mi función, fíjense que en los dos primeros argumentos lo que estoy es pasando un valor. Si hubiera una variable ahí, pasaría el valor de la variable, pero en el segundo caso, en los segundos dos argumentos, lo que estoy pasando es una referencia a dos variables que existen en mi programa principal, que en este caso la primera es resultado y la segunda es nota final. ¿Qué me va a permitir hacer esto? Que ahora mi función lo que va a hacer en su definición es calcular, en este caso, el resultado de la fórmula que me dice cuánto es la nota con decimales que obtengo por promoción. Esto se va a almacenar en nota decimales y luego se va a obtener también el valor equivalente como nota entera, ya que la nota final de promoción debe ser entera y ahí se utiliza la función round. Veamos entonces este programa, si lo compilamos y lo ejecutamos, vemos que ahora hemos agregado más información, ya que de alguna manera obtenemos para cada uno de los casos un resultado que es con decimales y el valor correspondiente en este caso, ¿sí? Por ejemplo, que para 6.26 la nota que corresponde es un 6, mientras que para 8.66 corresponde un 9 y así podemos obtener los distintos casos. Ahora me gustaría que observemos este caso en el visualizador que teníamos antes. Voy a copiar el código, acá lo tenemos, y quiero que observen, vamos a inicializar esto, ¿sí? Que a medida que se ejecuta, fíjense que nosotros tenemos acá las variables que tenemos en nuestro programa principal, que son resultado y nota final, pero también tenemos, si quieren, las variables o argumentos que estamos manejando en nuestra función, en este caso nota decimales y nota entera, que de alguna manera son las que van a recibir una referencia, ¿sí? Es como recibir una dirección para poder trabajar en las variables de mi programa principal. Y esto lo vamos a notar porque en un momento van a aparecer flechas que indican que de alguna manera lo que tenemos en nota decimales es la posibilidad de acceder a través de la referencia a una variable que está en el programa principal. En este caso, nota decimales está pudiendo acceder a la variable resultado y en este caso escribir el resultado de la fórmula en esa variable, y lo mismo para el caso de nota entera, que puede acceder a nota final. Esto es lo que se conoce entonces como transmisión de argumentos por referencia y nos va a permitir entonces poder escribir o entregar de alguna manera, si quieren indirecta, a nuestro programa principal más información que el caso de un escalar cuando lo hacemos con devolución. Algo que notan en este programa es que no tenemos return. No tenemos return ya que la función no devuelve nada, pero utiliza en este caso las variables por referencia o los argumentos por referencia para que el programa principal acceda a los datos. Finalmente, como para terminar este video, vamos a trabajar con un último caso que es el objetivo, que es conocer cómo podemos utilizar arreglos como argumentos de nuestras funciones. Veamos entonces el caso de tener arreglos como argumentos de nuestras funciones. En este caso vamos a seguir con el mismo problema, queremos calcular la nota de promoción y lo que vamos a tener es una matriz, ¿sí? Como primer argumento. Fíjense que en el prototipo basta con declarar la mínima información, en este caso es una matriz entera de 4 filas por 2 columnas, y un segundo argumento que en este caso es un arreglo entero. Incluso cierta información de esta se puede omitir, pero la ponemos acá explícitamente para que quede claro. Por supuesto que en la definición de las funciones vemos que hemos agregado identificadores, nombres a nuestros argumentos. El primero llamamos evaluaciones, ya que lo que estamos haciendo es guardar en las filas, ¿sí?, cada uno de los casos que venimos analizando. En el caso de las columnas corresponde al puntaje de las SS y en el caso de la segunda columna para el valor de la EA. Bien. Bueno, fíjense que por simplicidad yo he puesto todos los casos en una matriz. Fíjense que tenemos en cada fila los casos que hemos analizado. Y finalmente nuestro objetivo es, para cada uno de esos casos, escribir la nota final resultante en nuestro arreglo entero. Una vez que
llamemos a la función nota promoción, a la cual estamos pasando arreglos, vamos a tener finalmente notas resultantes, las soluciones a las diferentes notas para los casos, las cuales vamos a mostrar por pantalla a través de un for. Si miramos la definición de nuestra función, vemos que simplemente estamos recorriendo el arreglo, en este caso evaluaciones, y calculando, ¿sí?, los elementos de notas. Ahora bien, fíjense que en este caso no he utilizado el símbolo ampersand y quedaría la duda si estamos transmitiendo valores o transmitiendo referencias. Bien, para los arreglos, en general la única forma de trabajar es por referencia. Por lo tanto, no estamos copiando el contenido de un arreglo que existe en el programa principal a un arreglo diferente que existe en la función, sino lo que hacemos es pasar una referencia a ese arreglo y eso me va a permitir trabajar directamente sobre el arreglo del programa principal. Si ejecutamos esta función, ¿sí?, vamos a ver que nos calcula obviamente los valores que ya conocemos para cada uno de los escenarios, y si vamos a visualizarla ahora, vamos a poner el código, vamos a ver el caso que les decía. Fíjense que en este caso tenemos los diferentes casos que van a estar cargados en una matriz y las notas que van a estar cargadas en un vector, ¿sí? Esto es lo que sucede. Y ahora veamos que dentro de la función, ¿sí?, lo que tenemos no es una copia de estos arreglos, sino una referencia, ¿sí?, que vamos, fíjense las flechas, a utilizar para ir accediendo a cada uno de los elementos de nuestros arreglos que existen en el programa principal. De esta forma, cada vez que calculemos uno de estos elementos, fíjense que lo que va a cambiar es el arreglo que está en el programa principal, que se llama notas resultantes, ¿sí? Fíjense que ahí calculamos el caso de 6, ahora vamos a calcular el siguiente caso, estamos escribiendo entonces la nota 9, ¿sí?, y de esa manera vamos completando la información hasta tener nuestro arreglo notas resultantes completo. Por lo tanto, con esto vemos que las funciones pueden trabajar con otros tipos de argumentos, principalmente con arreglos, y hay que comprender que cuando esto se haga, estamos trabajando sobre los arreglos que en general existen, ¿sí?, en la zona o en el alcance donde se declaró ese tipo de arreglo. Generalmente esto va a ser el programa principal.